Hola, 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 bienvenidos a Las Regeneradas, bienvenidos y bienvenidas. Estamos felices de estar nuevamente con ustedes en este cuarto episodio. Hola niñas, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten hoy? Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Doña Gaby, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentra hoy? Bienvenidos una vez más. Yo soy Dani y estoy muy feliz de estar otro episodio aquí con ustedes. Hola amigos, hola chicas, ¿cómo están el día de hoy? Yo estoy muy feliz de compartir con ustedes nuestras ideas, vivencias y pensamientos. Yo soy Eri y les doy la bienvenida al cuarto episodio de Las Regeneradas, el podcast. Las regeneradas, el lugar de los que no tienen lugar. La voz de los que no tienen voz. El espacio donde puedes reír, llorar y soñar. Donde puedes aprender a conocerte y no tener miedo de ser tú mismo. Bienvenidos a Las Regeneradas, el podcast. Hoy tenemos una súper invitada especial que nos va a hablar sobre el feminismo. Un tema que a nosotras las regeneradas nos parece una excelente manera de conocernos, de aprender y entender, viéndolo desde una perspectiva objetiva y equilibrada. Nuestra súper invitada es Mariana Cortés Valencia, estudiante de la Universidad Javeriana de Bogotá de Artes Visuales, activista del feminismo. Bienvenida, señorita Mariana. Hola, hola, muchas gracias por esta invitación tan bonita. Yo la verdad me siento muy contenta de estar acá acompañándolas, de hacer parte de las regeneradas y nada, espero que tengamos una charla muy bonita. Yo quería desde un comienzo invitarlas a que si me quieren interrumpir, a que si sale algún comentario o idea lo hagan con toda la confianza del mundo porque siento que estos espacios en donde las mujeres tenemos la posibilidad de alzar nuestra voz, son pocos. Entonces, que en este momento seamos cuatro mujeres hablando sobre feminismo, a mí me parece maravilloso y en verdad yo quisiera escuchar todos los puntos de vista y que acá se haga una conversación súper, súper bonita y amena. Y de nuevo, gracias por invitarme. Ok, Mariana, nosotros también estamos felices y muchas gracias por darnos la oportunidad de conocer todo este movimiento que de verdad que para nosotros en este momento pues no es muy común ni muy conocido, pero que realmente, si nos vamos a la historia, es realmente importantísimo desde todo punto de vista para las mujeres. Entonces, la primera pregunta que nosotros le haríamos es, ¿qué es el feminismo? ¿Desde cuándo se creó este movimiento y cuál es su finalidad? Bueno, el feminismo es un movimiento social. Eh, y yo honestamente no me atrevería a dar como ser más específica en esa definición, porque el feminismo es como un lugar que abarca tantos lugares y tantas historias que realmente se vuelve como un lugar muy subjetivo para las mujeres. Entonces, yo podría decir que el feminismo es un movimiento social que tiene como finalidad y que a lo largo de los años prácticamente que su finalidad siempre ha sido encontrar un equilibrio y encontrar la libertad real para las mujeres en un mundo que prácticamente es completamente patriarcal. Cuando se creó, yo que soy una Mariana muy soñadora, pienso que el feminismo se creó en el momento en el que la primera mujer de la Tierra, del mundo, se cuestionó su papel como mujer en este planeta. Pienso que en ese momento nació el feminismo, que obviamente pues no está escrito de esa manera, pero pienso que de esa manera nace. Sí se puede atribuir a la literatura el nacimiento de este movimiento. Nacen una cantidad de escritos en relación a muchas cuestiones sobre el papel de la mujer, sobre la igualdad de género, y por dar algunos, está eh, La ciudad de las damas, que quiero hacer énfasis en la fecha y es de 1405, de la igualdad de los dos sexos en 1673, y pasa algo muy curioso y es que cuando llega la Revolución Francesa, eh, pues obviamente aparece todo esto de los derechos del hombre, pero literalmente
fueron los derechos del hombre y para el hombre, ¿sí? Entonces solamente 3 años después, en 1792, es que se escribe la Vindicación de los Derechos de la Mujer. Allí es cuando realmente empieza a consolidarse el feminismo como un movimiento fuerte. Y el feminismo tiene prácticamente 3 olas muy importantes. La primera es el feminismo ilustrado, que es muy chistoso porque se dice que el feminismo es el hijo como no querido de la ilustración, porque claro, o sea, el feminismo es prácticamente una pregunta muy grande, que es la base de la ilustración, el cuestionarnos muchas cosas. Luego aparece el feminismo sufragista, que es cuando las mujeres reclaman su derecho al voto y cuando las mujeres también quieren hacer parte y quieren ser elegidas, ¿sí? Y por último está el feminismo contemporáneo, que es el que vemos ahora. Entonces eso es lo que podría decir como a esa primera pregunta. Creo que a pesar de que se habla mucho de feminismo, hay mucha desinformación. Nosotras hemos escuchado hablar mucho del feminismo radical, del liberal, y nos preguntamos entonces si existen diferentes tipos de feminismo, si son movimientos, pensamientos o creencias diferentes, o simplemente es la visión de personas que no saben del tema, por decirlo de alguna forma, que categorizan al feminismo. Bueno, sí existen muchos tipos de feminismo, existen alrededor de 21 tipos de feminismo y yo creo que van a seguir surgiendo muchos más. ¿Por qué? Como les decía al inicio, el feminismo es una lucha casi que subjetiva. No hay una lucha idéntica a la otra. Cuando se trata de opresión y de muchas cosas, o sea, de muchos tipos de violencia que pueden ocurrir sobre una mujer. Entonces, claro, que haya tanta cantidad de feminismos es porque hay muchos tipos de opresiones. Entonces, nada, existe feminismo negro, existe feminismo masculino, existe feminismo radical, como decías tú, Dani, existe feminismo liberal, existe feminismo filosófico, existe feminismo de la igualdad, existe feminismo, mejor dicho, existen muchísimos tipos de feminismo. También existe el ecofeminismo, que es desde donde yo personalmente me he sentido más identificada. Y yo quisiera abordar 3 así como muy rápidamente, como para que no quede tan en el aire todos estos tipos de feminismo que les acabo de decir. Y son, uno, el feminismo radical, que creo que es el más conocido y creo que es el feminismo que de alguna manera la gente adopta como una generalidad. Entonces creen que todas las feministas somos radicales y nos llegan a decir hasta feminazis. Entonces, cuando realmente, lo que les digo, existen muchos lugares desde donde ubicarse como feminista. Entonces, el feminismo radical, claro, es excluyente. En el feminismo radical no caben los hombres, la masculinidad, y llega a ser como tan marcado que las feministas radicales se niegan a tener relaciones heterosexuales porque no se sienten cómodas y no aceptan el sexo heterosexual. Por una relación de poder muy fuerte que está marcada por un tema también muy interesante, que es en relación a la construcción desde la pornografía, en relación a la construcción desde el macho dominante, como que son muchas cosas detrás que son las que realmente a ellas como mujeres no las hace sentir cómodas ni con su sexualidad ni con la manera en que pueden o no llevar el feminismo. Eso por un lado, que es excluyente, que obviamente sí son muy radicales, como el nombre lo dice. Por otro lado está el feminismo liberal, que es como la otra cara de la moneda, y ellas sí aceptan a los hombres en esta lucha, y ellas consideran a los hombres casi que como aliados para la lucha, y piensan que no hay como tal, como una agresión o como una superioridad sobre la mujer, sino más bien como que intentan es como una igualdad entre hombres y mujeres, ¿sí? Como que exista una igualdad. Y por otro lado
El ecofeminismo es bien bonito, pues también lo digo desde un lado muy subjetivo, porque es desde donde yo me ubico y desde donde yo realmente la encuentro como una belleza muy, pues, muy preciosa, y es que el ecofeminismo dice que ni las tierras, ni la naturaleza, ni las mujeres somos objetos de conquista, así de sencillo, como que ni las mujeres, ni la tierra, ni las plantas, ni los animales son menos, son inferiores. No tenemos por qué pasar por encima de ellos para, yo qué sé, explotar petróleo, para matar animales a gran escala, tener vacas y vacas y vacas, deforestar para tener ganado, 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 pasar por encima de la naturaleza y de el ciclo natural de la naturaleza para un bien sumamente capitalista y que la verdad se le atribuye en gran medida al hombre. Y es muy chistoso porque yo lo menciono como el hombre BBVA, el hombre blanco, burgués, varón y autónomo. Es el típico hombre capitalista. Y eso lo dice una mujer que también es ecofeminista, llamada Yayo Herrero. Es española, muy interesante por si la quieren buscar, tiene unas conferencias muy, muy interesantes alrededor del ecofeminismo. Y nada, eso podría decir como esas corrientes que tiene el feminismo como tal. Nana, de verdad que nos tiene calladitas porque nos ha dado, pero no, es que es impresionante todo lo que han comentado. De verdad que yo desconocía muchísimo, o sea, yo me declaro ignorante en mucho, pero a mí ese ecofeminismo me pareció espectacular. Qué linda manera de uno conocerse y de uno entender todo esto. Es muy bello, de verdad que sí. Con razón ese Instagram con todas esas figuras tan bellas que hace, me encanta. Bueno, y la siguiente pregunta sería, ¿cualquiera puede ser feminista o es algo exclusivo para las mujeres? Esto es un tema bien controversial porque, como les mencionaba ahorita, pues hay un feminismo masculino. Está el feminismo liberal, que sí acepta a los hombres, que sí, como que no es exclusivo para las mujeres. Pero, como me lo estás preguntando a mí en este momento, a Mariana, yo considero que realmente hay que hacerse una pregunta. Y es en relación a hasta qué punto te corresponde una lucha. Es así de sencillo. ¿Hasta qué punto a ti te corresponde luchar por algo que no has vivido nunca en tu vida? Porque es que es muy distinto decir yo entiendo la lucha feminista a decir yo he vivido opresiones o violencias que las mujeres pueden o no tener en su día a día. Es muy distinto y también es muy difícil uno ubicarse desde un lugar en el que no ha nacido, porque en el momento en el que vivimos, y creo que realmente desde siempre, casi que nacer hombre es un privilegio, ¿no? Como en la corona, que si nacen 5 mujeres y un hombre, el hombre, así sea el menor de todas, va a ser el rey, ¿sí? Es como que siempre va a haber como como más facilidades, ¿sí? Siempre. Y es muy difícil adoptar una lucha cuando ni siquiera has luchado, como en tu día a día, en tu naturalidad. Entonces sí, yo creo que es esa pregunta, como obviamente cada quien tiene sus puntos de vista y cada quien adopta el feminismo como lo quiere adoptar. Por eso hay tantas corrientes. Pero es hacerse esa pregunta de hasta qué punto te corresponde a ti una lucha. Con respecto a lo que tú decías, Mari, me parece muy interesante. Sin embargo, a mí me genera una duda, porque si bien lo que dices es muy cierto, que pues ellos han tenido un lugar muy privilegiado, si tú te vas, por ejemplo, para la parte laboral, siempre tienen, digamos, mejores pagos, mejores puestos de alguna forma, no siempre. Digamos que
algunas veces. Sin embargo, o sea, como que me genera la duda de saber desde ese punto, ellos no podrían como querer ese equilibrio, o sea, de ver como tanta desigualdad, como tanta injusticia, querer empezar a luchar por eso. O sea, ¿tú crees que no se podría? O sea, en definitiva ellos podrían, claro, y creo que es, es muy valioso que un hombre entienda o se interese al menos por entender la lucha y la respalde. Eso es valioso y pues es muy aceptable. Lo que ya es distinto es que un hombre se proclame como feminista. A mí de por sí me suena raro. Es como, sí, es raro. Pero, ¿por qué? Por lo que te decía, claro, él puede estar de acuerdo, puede respaldar, puede investigar, puede apoyarnos, pero ya es distinto cuando se consideran también como a la par con nosotras. Además, es que a mí me cuestiona mucho también, es como por qué no nos dejan los hombres un ratico tener solitas como nuestra voz, ¿sí? Como por qué no nos dejan que nosotras solitas podemos solas. No necesitamos que un hombre venga acá a decir, yo le sostengo la pancarta más alto, yo grito más alto. No, las mujeres también podemos hablar duro, las mujeres también podemos tener voz gruesa, las mujeres también podemos ser escuchadas. No necesitamos de ningún hombre que nunca ha tenido que vivir una violencia de género realmente, o sea, como nunca ha tenido que ponerse en el papel de mujer, pues al lado de nosotras defendiendo una lucha que personalmente considero no le corresponde. Sí, es muy difícil porque muchas veces desde la casa no hay un equilibrio. Desde la casa somos criados desde un lugar sumamente machista. Entonces, claro, y ahí llegan un montón de cosas como los micromachismos, que construyen un montón de actitudes en un hombre a diferencia de una mujer. Entonces es complicado, realmente, como lo que te digo, Dani, o sea, hay mujeres que sí tienen una lucha en compañía con hombres, como lo es el feminismo liberal o como lo es el feminismo masculino, pero por lo menos yo sí considero que hay que hacernos esa pregunta para realmente tener una respuesta como más veraz de lo que es correcto o no es correcto en una lucha feminista. Bueno, Mariana, súper interesante lo que nos acabas de comentar. Me encanta pues que nos des como tu punto de vista. Por mi parte, digamos que me gustaría como comentar o decirles que, bueno, todo ser humano tiene como dos energías, ¿cierto? La masculina y la femenina, independientemente de si es hombre o mujer. Todos manejamos esas energías y el femenino es como lo suave, lo delicado, esa magia, este misticismo, y lo masculino es como, digamos que la actitud para emprender, para hacer cosas como nuevas, como para hacer ese tipo de situaciones que de pronto generan como más acción de lucha o de lo que sea, como más el guerrero, no sé si me hago entender. Entonces, digamos que es chévere como entender que tanto las mujeres como los hombres tenemos esas energías y que las podemos integrar de cierta forma para que sean más equilibradas. Y yo siento que si una persona vive desde ese equilibrio, no habría lucha de género de ningún tipo, porque entonces tendrían integrada totalmente la energía femenina y masculina y les parecería normal cualquier situación. Por ejemplo, no estaríamos, digamos, las mujeres luchando por un lugar o por un puesto mejor, sabiendo que pues para todos sería como normal esa igualdad. Pues no sé ustedes qué piensan al respecto. Bueno, justamente eso que mencionas, Eri, a mí me hace pensar en dos cosas. La primera es lo que pues ahora está tan de moda y es decir como que los hombres también pueden llorar y que lo que yo mencionaba ahorita un poquito y es que las mujeres también podemos alzar la voz, las mujeres también podemos con cosas pesadas, las mujeres también podemos tener labores que impliquen fuerza
Y ahí también entra otro tema muy interesante y es que muchas de las profesiones están sexualizadas, ¿sí? O sea, yo no conozco el primer señor de servicio o señor que ayuda en la casa, o no conozco el primero. Y es muy chistoso porque yo estoy segura que si uno dice el señor que ayuda en la casa, se imaginan al plomero o al todero o al que, no sé, al pintor, pero no a una señora de servicio, ¿sí? Entonces eso también es como que hay roles que están sexualizados, hay actitudes que están sexualizadas, como el llorar, hay hasta sensaciones que están sexualizadas, ¿no? Como la tristeza. La mujer es la que más llora, o la mujer es la que más se siente triste, o la mujer es la más sensible, sí, como que yo digo que en casi todas las carreras debería haber una clase de género, porque casi todo se relaciona con el género. Y lo otro que me hacía pensar es que hace mucho, mucho tiempo los roles eran distintos. Es decir, la mujer, si ustedes se ponen a pensar habían diosas griegas, ¿sí? La mujer era algo muy, muy importante, porque era el sujeto que daba vida, que significaba procrear, que significaba alimentar al mundo de más seres. Y a mí me parece precioso que la primera representación de la mujer en la tierra es una escultura chiquitica, hagan de cuenta muchas bolitas pegadas, porque es prácticamente una bolita con unas bolitas como senos, con unas paticas como otras dos bolitas como paticas. Es una bolita preciosa que enterraban para que las tierras fueran más fértiles. Y a la mujer era un lugar que se adoraba, se cuidaba, y que obviamente tenía un cargo muy importante, que era la que distribuía tareas, era lo que se dijera en la casa, era lo que dijera la mujer. Todo eso cambió porque, claro, el hombre empezó a ir a las guerras, el hombre empezó a dar la vida por su hogar, por su nación, sí, empezó a dar la vida, y la mujer tuvo que quedarse cuidando del hogar. Y desde ahí todo ha sido igual, de alguna manera. El hombre va, trabaja, y la mujer se queda cuidando de los hijos, de la cocina, le tiene la sopita caliente al esposo cuando llega. Todo ha sido igual, pero eso pasó hace mucho, mucho tiempo. Entonces yo creo que es el momento en el que tenemos como que replantearnos esos roles y qué actividades realmente corresponden a un género o no. Sí, como que, ¿por qué tendría que una actividad tener género? También esa sería otra pregunta. Súper interesante lo que estás diciendo, me parece súper chévere. Y pues yo aquí ahora estoy estudiando astrología, que veo pues como todo el tema de las diosas griegas que eran tan importantes. De hecho, Atenas, que era una de las ciudades más importantes del mundo en algún tiempo lo fue, la diosa que representaba a Atenas era una mujer, Atenea, la diosa de la guerra. Aparte era la diosa de la guerra, o sea, no era la diosa, ay no, de lo bonito, no, era de la guerra, o sea, era una guerrera. Entonces es muy bonito verlo como desde ese punto de vista. Y también cuentan, no sé si de pronto tú hayas escuchado, que la primera mujer feminista fue Lilith, que antes de Eva hubo una mujer que se llamaba Lilith o se llama Lilith. Y Lilith dicen que es la primera feminista porque no permitió que Adán como que la subyugara, no le permitió que la subyugara. Entonces Adán, en medio de su desesperación porque no podía, digamos, que manejar a Eva, le pidió a Dios que por favor pues como que intercediera ahí en la situación. Y pues Lilith también estaba, como ella se sentía al mismo nivel de Dios y no le importaba, y la pusieron, ahora la tienen como algo malo, una sombra o algo malo, pero realmente se cree que fue la primera feminista porque hizo valer sus derechos y se hizo valer como mujer. Entonces, a mí me encanta ese tema de la astrología porque nos enseña que realmente todos tenemos esas energías masculinas y femeninas y que todo es importante, o sea, no solo el hombre, sino la mujer, y somos un complemento totalmente necesario. Wow,
no conocía esto, no, me encanta, por eso les he dicho como que me cuenten, que hablen, que me interrumpan, porque hay demasiada información que debería ser muy conocida y realmente es todo lo contrario. Son cosas que están ahí, pero realmente no se les da la visibilidad que deberían tener. Entonces, no, me parece increíble eso que me cuentas, Eri. Fabuloso. Me siento entre intelectuales hablando. Eh, Otra pregunta que también pues, va muy ligada obviamente con el feminismo es el machismo. Entonces la pregunta sería, ¿qué es el machismo? Bueno, pues el machismo son este tipo de acciones o de gestos que pueden tener tanto los hombres como las mujeres para demostrar un tipo como de superioridad, de sublevación por encima del género femenino. Sí, exactamente. Lo que pasa es que a veces uno no lo alcanza como a dimensionar porque pues es cultural, o sea, y para uno, como estábamos hablando ahorita fuera de micrófonos, se naturaliza el hecho de unos comportamientos que no deberían de ser. Por ejemplo, cuando un hombre... Como los micromachismos. Exacto. Sí, sí, sí. Como por ejemplo ese caso. Mire que a veces, pues en mi caso no, pero pasa. Y es que el hombre le dice a uno, mire, yo le voy a ayudar hoy a arreglar la cocina. Yo le voy a ayudar a cuidar los niños. Yo le voy a ayudar a arreglar la casa. ¿Cómo así que ayudar? Si se supone que la casa, él vive en la casa, los hijos también son de él. Los alimentos que él va que vamos a comer, ambos, pues lo podemos preparar. Entonces, sí, realmente es muy chévere como ir mirando y analizando esa forma y de darse uno cuenta de que si uno le da como, parece que fuera muy natural pues lo que le dicen, pero en realidad no lo es. Entonces eso sería pues la pregunta. Sí, como que realmente casi que es tradición ser micromachista. Digamos, en mi casa es bien complejo porque así como anecdótico, pues obviamente yo no he sabido de feminismo toda la vida, ¿sí? O sea, eso pasó un tiempo atrás y desde el momento en el que yo empecé a investigar y a leer muchas cosas y a enterarme de otras, es que yo empecé a ser consciente de la cantidad de micromachismos que tanto yo decía como gran parte de mi familia y creo que todo el mundo tiene. Un ejemplo muy concreto es que mi papá tiene la costumbre de decirme mamacita y eso toda la vida para mí era algo muy normal. Era, pues es mi papá y a él le gusta decirme así. Honestamente yo llegué a un punto en el que no lo soportaba. No lo soportaba y no me sentía cómoda. Y yo de una lo ligaba con los piropos, entre comillas, que me decían en la calle una cantidad de hombres y yo decía, yo no tengo por qué aceptar que hablando con mi papá también me sienta como si estuviera en la calle, casi. Entonces yo llegué a un momento en el que le dije a él, pa, mira, a mí no me gusta que me digas mamacita. Dime hija, Mariana, princesa si quieres, no sé, pero el mamacita me hace sentir incómodo. Ojalá uno le pudiera decir al que te tiró el piropo en la calle, oiga señores, que me hace sentir incómoda, por favor, no me diga nada. Sí, ojalá uno pudiera hacer eso. Pero entonces sí, existen muchos micromachismos, como que el hombre de la casa se siente en la cabecera del comedor, o que en mi familia pasaba mucho que se le servía primero a los niños, luego a los hombres, luego a las mujeres, porque normalmente ellas estaban en la cocina sirviendo la comida. Y además existe algo que a mí me parece todavía raro, y es que a los hombres siempre se les da más comida que a las mujeres. Y para mí precisamente siempre ha sido raro porque yo he comido mucho toda la vida. Entonces, claro, yo toda la vida he sido de comer harto y que a mí me dijeran, no, es que los hombres comen más que las mujeres, yo me sentía rarísima porque yo decía, o sea, el plato que está comiendo mi papá es casi lo mismo que yo me puedo comer, o es exactamente lo mismo, o hasta más a veces. Entonces son unas nociones que se vuelven hasta culturales, que uno tiene tan arraigado como
que uno se apropia tanto de ellas que llega un momento en el que uno ya no diferencia y es muy difícil como uno desvincularse de esos micromachismos y en verdad pensar en una igualdad real. Esa es la lucha del feminismo, una igualdad real, no es una igualdad de, ay, ya podemos votar, qué emoción, ay, ya podemos estudiar, no, o sea, ¿desde cuándo eso hay que celebrarlo? O sea, eso debió haber sido desde un inicio, pues el derecho, nuestro derecho, ¿sí? Entonces, pues sí, como que hay muchos micromachismos que realmente la tarea difícil ya es desvincularse de ellos, ser consciente de ellos y desde allí empezar a educar también. Escuchándote hablar me genera la duda de cómo reconocer una actitud machista. O sea, de repente llevamos tanto tiempo aguantando, como lidiando esto, que puede ser difícil reconocer esa actitud, como que ya hemos normalizado muchos comportamientos que ya no somos conscientes de ese hecho. Dani, yo creo que lo primero es que te interese que haya un cambio. Sí, porque si a ti te da igual eso del micromachismo y no crees en que existan micromachismos, nunca los vas a ver. Sí, nunca vas a ser consciente de que realmente existen actitudes ligadas a la masculinidad en tu día a día. Entonces es realmente interesarte. Dos, si te interesas, investigar, leer un poquito, escuchar este tipo de podcast, o simplemente cuestionarte a ti misma, ¿sí? Cuestionar si hay una equidad en tu lugar más cercano que viene siendo, digamos, tu casa. Y ya desde allí empezar a identificar, que uno en Pierda los empieza a identificar tan fácil que uno ya los identifica y simplemente dice, ok, eso es un micromachismo, no lo voy a adoptar más. Entonces ya uno se vuelve hasta loco porque es como que se empieza a cuestionar tantas cosas, pero eso es muy válido porque obviamente estamos en una sociedad construida desde un patriarcado y es como, yo lo relaciono mucho, digamos, con el veganismo. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad que consume tanta carne que llega un momento en el que no encuentras muchas veces restaurantes en donde comer, que no encuentras en la panadería un pan que puedas comer, y así pasa con el feminismo a veces o con esos micromachismos. Hay tantas cosas que realmente a veces es muy difícil encontrar como esa salidita o no adoptarlos, ¿sí? Pero entonces creo que el primer paso para desvincularte de esos micromachismos es ser consciente de que existen. Si tú no eres consciente de que existen y si a ti no te interesa, sencillamente van a seguir pasando desapercibidos porque es muy fácil que pasen desapercibidos. Mariana, súper interesante todo esto y bueno, no sé si podrías darnos algunos ejemplos de la vida cotidiana donde los micromachismos sean como protagonistas, como para que para nosotros que apenas como que estamos entendiendo todo este tema, sea más fácil como, digamos, sí, como interiorizarlos de una manera más, digamos, sencilla y coloquial, digámoslo de alguna manera. Sí, listo. Como te decía, lo de la comida es re loco. La comida está sexualizada también. Empezando porque el hombre come carne y la mujer come ensalada. Eso es re loco. O sea, si ustedes van a un restaurante y piden con tu pareja y él pide carne y no, X, no se sabe quién pidió carne y no se sabe quién pidió ensalada. Estoy 100% segura que la mesera le va a servir la ensalada a la mujer y la carne al hombre. Eso pasa mucho. Pasa muchísimo. Eso es un micromachismo. Decir, me voy a levantar a una vieja. Tú no te levantas a ningún ser humano en el mundo. Es como, ¿por qué dices levantar? Sí, o sea, y es que es más, ese comentario surgió mientras almorzaba hoy en mi casa. O decir, yo qué sé, lo que les comentaba del mamacita, de que él se sienta en la cabecera de la mesa, de que al hombre se le sirve casi que primero, de que esto también está vinculado un poquito a la igualdad y eso es algo que muchos hombres nos cuestionan y es porque a la mujer se le da la silla en el bus, si ella tiene las mismas capacidades, ¿sí? Y yo siento y pienso que sencillamente ese acto se debería desvincular de una igualdad, ¿saben? Como que
muchas veces las mujeres también pensamos es que él me tiene que dar la silla o es que, ay, mire, yo estoy en embarazo y no me da. No, o sea, yo siento que también hay que pensar como, o sea, si nosotras nos vamos a reivindicar como en una igualdad, ¿por qué no hacer esa igualdad más visible? ¿Sí? ¿Por qué no promulgar desde la igualdad? Muchas veces acá, pues en Bogotá se usa el Transmilenio y yo muchas veces sencillamente no me quiero sentar, no me gusta sentarme y es más, si me quiero sentar, pues espero un bus en el que me pueda sentar. Ya, yo no necesito que ningún hombre me dé la silla. Pero sí, bueno, sí, no sé, como que realmente esos micromachismos se descubren en el diario vivir. Es como cosas muy pequeñitas que ahí se van descubriendo poco a poco. Por darte otro ejemplo, que los hombres o lavan la loza o cocinan o no hacen ninguna de las dos, o sí, pero siempre es una opción, nunca es como el hombre va a lavar la ropa, a lavar la loza, a cocinar, a barrer, a trapear, todo en un mismo día. No, es como una elección y realmente no debería ser así, sería eso. Súper, súper, no, pues súper claro lo que nos acabas de decir. A mí me surge es una duda, no sé, pues si de pronto por las actitudes machistas que se han generado alrededor pues, de la vida de cualquiera, también se puedan generar, y es este tema de la conquista y de cuando un hombre, por ejemplo, está interesado en una mujer o en una mujer en un hombre, lo que sea, no importa. ¿Cómo desligar el machismo con las actitudes de conquista? No sé si se desligan o cómo funcionaría, digamos, ese tema para el feminismo. Yo creo que existe una diferencia entre, yo que sé, que alguien de la calle te tire un piropo, entre comillas, piropo, y que la persona con la que tú estás saliendo te diga algo bonito o te halague. Y es que uno, tú a la persona de la calle no le has pedido que te diga nada, o sea, tú no tienes como mujer que recibir ningún comentario de alguien a quien no conoces, de alguien que hasta te puede generar miedo, de alguien que te puede generar desconfianza y de alguien que te va a hacer sentir incómoda. Si tú ya en principio estás con alguien que has elegido estar, es porque esa persona no te da miedo, no te hace sentir incómoda. Y sobre todo es que los comentarios que, digamos, te dicen en la calle no son los mismos que un halago de una persona, de un hombre que quiere conquistar a una mujer. Sí, o sea, no es lo mismo que te digan, venga mamita, le digo, qué rica está, y un montón de cosas mucho más fuertes y mucho más, no sé, groseras, que un comentario de un hombre al decirte, oye, qué linda estás hoy, oye, me gusta cómo te ves hoy, oye, qué agradable es estar contigo. Creo que son intenciones muy distintas y ahí viene como, no es lo que se dice, sino cómo se dice también, y que tú no necesitas que nadie en la calle te diga que estás linda, que nada, o sea, esos comentarios creo que están profundamente obsoletos y sobran. Escuchas Las Regeneradas, el podcast. Sí, exactamente, Mariana, porque mire que no hay nada más bonito que cuando uno tiene esa conexión con esa persona, que sea caballeroso, de pronto correr la silla, hacerlo sentir a uno especial. Y entonces ya, pues ya como tiene uno organizado, ya sabe de que en realidad esta persona uno la quiere y él lo quiere, entonces es muy rico que tenga todos esos detalles con uno. Entonces, en ningún momento el hombre se debe reprimir por eso, ni tampoco tomarlo pues como tan fuertemente, pues de que entonces no le puede decir nada ni puede hacer nada, porque pues las mujeres ya se ofenden absolutamente. Y de todas maneras es mi concepto. Ambos nos necesitamos y nos queremos y estamos en este mundo, por decir algo, amándonos y obviamente teniendo como esa equidad y como entre todos, pues tener esa equidad y esa conciencia de que todos somos iguales, de que no debería haber diferencias de ninguna clase. La otra pregunta sería, Mariana, ¿en qué ámbitos el feminismo ha generado un mayor impacto en la sociedad? Bueno, yo ahorita lo mencionaba un poquito y es que, claro,
los impactos más grandes que ha tenido el feminismo, de alguna manera, pues son el voto, la educación, digamos, oportunidades laborales, pero yo realmente pienso que como el alcance más grande que va a tener el feminismo, como el impacto más grande que va a tener el feminismo, se va a dar cuando el cambio se dé desde las cosas más pequeñas. Es decir, cuando una mujer pueda salir tranquila por la calle, vestida como ella quiera, sin sentir que la están observando, sin sentir que le van a decir algún piropo, entre comillas, sin sentir que puede que la toquen, que puede que le manden la mano, que puede que la violen. Cuando una mujer se sienta en la misma posición laboral que un hombre, cuando una mujer se sienta realmente como en equilibrio y cuando se sienta propia de su cuerpo, del lugar en el que habita, cuando no existan tantos micromachismos y se sienta más cómoda, ¿sí? Entonces, por lo menos una cuñita, y es que relativamente hace poco las mujeres somos consideradas colombianas, es decir, las mujeres hace relativamente poco tenemos una ciudadanía, porque en su momento las únicas personas que podían ser ciudadanas eran los hombres blancos. Y claro, pues en su momento habían un montón de criollos, negros y de mujeres que no encasillaban en la palabra ciudadana. Entonces, como no encasillaban en la palabra ciudadana, se desarrolló una palabra que ellos, claro, como no saben cómo nombrarse los unos con los otros, lo que hicieron fue empezar a decirse su merced. Y es muy bonito porque es como a su merced, estoy servido a usted de alguna manera, ¿sí? Entonces se empezaron a nombrar como su merced y entonces esto da que relativamente hace poco somos consideradas como colombianas. Por otro lado, en las academias de artes, en las primeras academias de arte, las mujeres no tenían la oportunidad de aprender dibujo anatómico sencillamente porque eran cuerpos desnudos. Entonces, como habían cuerpos desnudos, las mujeres no los podían ver y no tenían clase de dibujo anatómico. También en el arte pasa mucho que, pues esto también es otro tema, y es que muchas veces, no sé, actualmente no conocemos ni la mitad de artistas colombianas o pintoras colombianas que pudieron haber existido porque muchas veces firmaban los hombres, es decir, el papá, el hermano, el tío, firmaban por ellas para de alguna manera tener más visibilidad del cuadro, la pintura, para ser aceptadas, o sencillamente porque una mujer, sí, no entraba, no encasillaba como en la noción de artista, tan fácil como el artista. Me encanta escucharte hablar porque nos estás llenando de información muy valiosa. Yo creo que todos deseamos vivir en un entorno que ofrezca grandes oportunidades para cualquier persona sin importar el género, la raza, la posición social, entre otras muchísimas cosas, pero también deseamos un lugar en el que nos sintamos seguros, en el que podamos salir sin sentir miedo, sin sentirnos acosados. ¿Qué crees tú que nos hace falta para vivir en una sociedad más equilibrada? Bueno, yo diría empatía. Ya, o sea, eso es lo que yo siempre he pensado, como que en el momento en el que seamos conscientes del sufrimiento ajeno y de la posición ajena, en ese momento realmente vamos a encontrar muchas respuestas. Sí, ser empático con el otro sexo, ser empático con la naturaleza, ser empático con los animales, ser empático con nosotros mismos. Eso a veces también nos cuesta un montón. Y creo que muchas veces a las mujeres nos da miedo como alzar la voz, o a las mujeres nos da miedo adquirir conocimiento sobre feminismo o decir que somos feministas, sencillamente porque a veces nos cuesta ser empáticas con nosotras mismas y pensamos primero en el qué dirán, pensamos primero en no, es que todavía tengo miedo, pensamos primero en no, pero es que puede que me lleguen personas yo qué sé, familiares o personas conocidas y puede que estén en contra mía. Sí, como que yo creería que
nos falta esa empatía para todo, o sea, no solamente para en relación al feminismo, siento que para muchas cosas a los seres humanos a veces nos falta ser muy empáticos. Excelente lo que nos acabas de decir, o sea, para mí es totalmente cierto, empatía y compasión creo que serían las palabras clave para que la sociedad cambie, porque, y cuando vienen principalmente desde uno, o sea, uno con uno que empieza a tener esa empatía, yo siento que cuando uno cambia con uno mismo, sus pensamientos, sus creencias limitantes y todas esas cosas, le generan a uno ese cambio, tanto interno como externo, y se va a ver súper reflejado en las acciones que se hagan día a día. Y la gente va a ver ese cambio y también van a querer ese cambio. Entonces siempre he pensado que el individuo, cuando quiere cambio y refleja el cambio, empieza a cambiar su entorno. A mí me parece que es súper válido lo que acabas de decir, me encanta. Y bueno, ya desde el punto de vista del hogar, ¿cuál sería de pronto tu recomendación para educar a los niños para que sean como más conscientes de esa igualdad que de pronto todavía no tenemos tan clara? Bueno, yo creo que el primer paso podría ser tal vez desvincular todos esos micromachismos que tenemos tan marcados. Podría ser como tener una conciencia alrededor de las labores de la casa. Lo digo porque, no sé, es muy común, como ya lo hemos mencionado acá, que pues obviamente se distribuyen inequitativamente las cargas en la casa. Entonces, desde muy pequeño, criar desde un equilibrio y no criar desde el género, ¿sí? Porque muchas veces esa es la crianza. Como es un hombre, entonces hay que criarlo a ser un hombre. Es una mujer, entonces hay que criarla como mujer, hay que criarla como delicada, femenina. Digamos, a mí de chiquita me decían que yo no era delicada y que mantenía con las piernas abiertas y, mejor dicho, se me veía todo. Pero yo no encontraba lógica, era como porque un hombre se puede sentar con las piernas abiertas, porque puede estar tan fresco y yo no. Y viceversa, o sea, un hombre porque le tienen que exigir que, o sea, también, es que hasta los colores están sexualizados, ¿no? Como que si es niño es azulito, si no se sabe qué va a hacer es amarillo. Entonces es muy chistoso porque hay muchas cuestiones súper básicas sexualizadas, pero creo que desde que nosotros tengamos claro que la educación no debería basarse en la sexualidad y en el sexo del niño que estamos educando, desde ahí ya pues hay un gran cambio, porque no vamos a educar a hombres ni a mujeres, sino a seres humanos, es eso, pienso yo. Sí, distribuir las labores equitativamente en la casa, ser conscientes de que todos tenemos las mismas capacidades, seamos hombres o mujeres, para hacer prácticamente lo mismo. Y más en una casa, que las labores no es que sean así como las más pesadas del mundo. Y educar también mucho en relación a, no sé, por lo menos que los niños no piensen en conquistar o en levantarse a una mujer, sino que sea más bien como construyo esa relación afectiva de un hombre con una mujer sin cosificar a la mujer, ¿sí? Siento que hay que educar también desde una conciencia, ¿saben? Como desvincularse de esos micromachismos, ser conscientes de qué adoptamos y qué no adoptamos, de lo que ahora está surgiendo, de los movimientos que ahora están surgiendo, porque por algo están ahora aquí, ¿sí? No dejarlos completamente a un lado. Y yo creo que, como decía en un inicio, hay tantos lugares desde donde pensarse el feminismo y tantas posibilidades, que tal vez por desconocimiento muchas veces decimos, no, yo no soy feminista porque no quiero ser tan radical con mis decisiones, cuando realmente hay muchos tipos de feminismo que no son radicales. Entonces, sí, pensaría en eso. Súper interesante, la verdad, y es que uno sí ve de pronto en la crianza que a los niños sí, que tienen que ser los hombres y que no pueden llorar y que, por ejemplo, ellos no pueden jugar con las niñas a las muñecas porque pues eso está mal hecho, y las niñas no pueden jugar con los carritos porque qué tal, o sea, se está volviendo un niño. Y si, por ejemplo, uno quiere jugar fuerte con un compañerito como mujer, no lo puede hacer porque tiene que ser delicada y tiene que ser una niña, y las niñas no hacen eso. Entonces es muy bonito verlo desde ese punto de vista, lo que nos estás diciendo,
que somos seres humanos y tenemos toda la libertad de actuar como queramos, independientemente de si está bien para la sociedad o no. Es hacerlo porque nos nace y no porque la sociedad como tal no lo imponga. Ay, en verdad, Mariana, estamos felices. Yo estoy muy contenta porque, pues, de verdad, he aprendido muchísimo y sí, uno se crea una conciencia con todo lo que nos ha dicho. Genial, o sea, me parece genial. Entonces, esta pregunta sería, si alguien está interesado en unirse a un grupo feminista, ¿qué debe hacer? Miren, yo creo que las redes sociales pueden ser la cosa más abrumante que existe muchas veces. Pero tiene algo muy chévere y es que es casi que como un buffet de posibilidades. Y estoy casi segura, no estoy segura, que por ciudad hay un grupo feminista. Que hasta puede que en tu barrio haya un grupo feminista. Y es más, si no lo hay, créenlo. Sí, o sea, en este momento nosotras cuatro podríamos decir, vamos a crear un grupo feminista que se llama Las Regeneradas. Y ya quedó el grupo feminista. Y entonces empezamos a tener charlas y empezamos a tener conversaciones y empezamos a, no sé, por ejemplo, yo hago parte de un grupo feminista que nació en mi universidad y yo aprendí algo muy bonito haciendo parte de este grupo y es el poder de la juntanza. Cuando las mujeres nos unimos a escucharnos y a hablar, hay un poder y una energía tan hermosa que es un empoderamiento que a veces uno no se explica. ¿Por qué? Porque no hemos tenido esos lugares, ¿saben? Como que no es tan común hablar libremente de estos temas, no es tan común hablar de que me siento vulnerable y no es común tampoco escuchar que hay más mujeres que todo el tiempo se sienten así. Y pasaba que una chica se sentía vulnerada o estuvo en la calle una tarde y se sintió súper llena de comentarios por personas externas, de piropos entre comillas, y llegó a la casa y escribió en el grupo, chicas, me siento súper incómoda, me siento mal con mi cuerpo, me siento bla, 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 bla. Y ese chat ahí mismo se disparó diciendo, mira, no te sientas así, mira, yo también esto, mira, como que es un apoyo todo el tiempo. Y yo las invito en serio a que se unan a un grupo o al menos tengan a una persona de apoyo para hablar de estos temas porque a veces es muy difícil como mujer afrontar tantas situaciones de acoso y opresión sola, ¿sí? O sea, piensen que ese poder de la juntanza y ese poder como de ser escuchadas puede darles mucha fuerza, mucha fuerza. Entonces, yo creo que sí, es buscar digamos, por redes sociales, o es crear uno, o sencillamente, no sé, desde el grupo del que yo hago parte, yo estoy segura que estaríamos muy dispuestas a aceptar a las personas que quieran. Se llama Polifonía, lo pueden buscar en Instagram así. Y siento que sí, que estos lugares realmente te llenan y te reconfortan y son necesarios también. Además, hacemos algo muy bonito que se llaman las escuelitas. Entonces, cada semana que nos vemos a hablar, una chica llega con un tema. Como el último tema que tratamos fue la cuestión del gusto. Entonces, ¿qué hacemos nosotras las mujeres si nos gusta el reggaetón y nos gusta bailar el reggaetón? Pero el reggaetón es la cosa más misógina y machista que existe. Entonces, ¿qué lo dejamos de bailar y dejamos de disfrutar? No, o sea, entonces tuvimos un debate ahí hablando de qué realmente debemos hacer, qué no. Una chica nos decía, a mí no me gusta depilarme las axilas y no lo hago y no me gusta y me importa tres lo que diga lo que diga mi papá, lo que diga el mundo. Pero pasa que cuando no me las depilo, me empieza a oler feo. Y no me gusta usar desodorante porque el desodorante esto y esto. Entonces como que entra una cuestión ahí de como del gusto y de qué hacer, qué no hacer. Eso me vuelve menos feminista. Sí, pero entonces son temas muy interesantes que uno puede abordar desde esa comunidad y desde esa juntanza. Y sí, entonces mi recomendación es que o busquen un grupito que yo sé que estarían súper dispuestas a recibir a más personas, o investiguen por ustedes y creen sus propios grupos, pero como que no lo dejen ahí, no lo dejen ahí. Traten de divulgarlo, de hablar, de leer, de ser conscientes y desde allí en verdad empezar a crear como cambios.
Claro, Mariana, nos encanta y espacios como este lo que buscan básicamente es eso, es generar conciencia de la importancia del empoderamiento femenino, de la importancia de reconocernos como seres que tenemos esas dos partes que son femeninas y masculinas y que tenemos que nivelar, ¿cierto? O sea, es que es súper fundamental tener eso claro y nos encanta que nos comentes que hay muchos tipos de grupos, o sea, saber que hay tantos grupos, que hay tanta diversidad, o sea, hay de dónde escoger en el que uno se sienta más cómodo, si definitivamente no le gusta porque piensa que, digamos, no, son muy radicales en ciertos asuntos y no estoy como muy identificada, pues crear un grupo nuevo, o sea, es tan sencillo como eso, entonces te agradecemos un montón pues que nos hayas hecho como toda esa reflexión a lo largo de este episodio. Mariana, de verdad, genial, genial, espectacular. Estoy así como wow, porque sí, me gustó mucho, mucho todas esas apreciaciones que hizo, todos esos conceptos que tiene y que sí, de verdad lo concientizan a uno y lo ponen a pensar y a entender muchas cosas que a veces a uno le pasan desapercibidas por el hecho de no estarlas observando. Me encantó, me encanta la manera en que abordó el tema, la manera tan didáctica en que nos dio esta cantidad de conceptos y que de verdad bastante válidos porque de verdad que nosotras como mujeres sí merecemos y nos tenemos que tener muchísimo amor entre todas y porque yo hablo mucho del amor fraternal, del amor puro, del amor de Dios, es bello. Y entonces sí, como tener esa igualdad y tener todo como tan bonito. De verdad que estoy súper encantada. Mari, muchas gracias por acompañarnos y por llenarnos de información tan valiosa. En verdad que yo creo que las tres nos sentíamos muy ignorantes en el tema y tú nos abriste una visión de verdad increíble. Yo creo que es muy importante conocer los puntos de vista. Yo creo firmemente que para llegar a un equilibrio en la vida debemos empezar a respetar como las diferencias de los demás, sus creencias, su forma de pensar y de ver la vida antes de juzgar o querer imponer nuestra realidad. Y a veces las redes sociales hacen mucho eso. O sea, yo como que a veces leía, sobre todo en Twitter, y hablan mucho de las feministas como una parte radical, o sea, súper radical, pero mi pregunta siempre había sido como, ¿de verdad todas son así de radicales o es un movimiento? O sea, como que se divide en diferentes movimientos, pero como que las redes sociales al final como que no nos dan toda la información y escuchar a alguien que sepa del tema abre muchísimo los ojos y yo creo que debemos empezar a considerar que a pesar de que somos personas diferentes, deberíamos tener los mismos derechos y posibilidades. Sí, Dani, totalmente de acuerdo. Y no, pues realmente agradecerles a ustedes también como por este espacio, pero antes de irme, a mí me gustaría leer una citica de un libro llamado La inteligencia de las flores, que habla sobre la germinación de una semilla. Y yo lo relaciono profundamente con la germinación de una mujer en este tiempo. Entonces aquí va. Tiende toda entera a un mismo fin, escapar por arriba a la fatalidad del abajo, eludir, quebrantar la pesada y sombría ley, libertarse, romper la estrecha esfera, inventar o invocar alas, evadirse lo más lejos posible, vencer el espacio en el que el destino la encierra, acercarse a otro reino, penetrar en un mundo moviente e inanimado. Esa es la cita y no sé ustedes qué piensen sobre ella. Qué belleza, Nana, qué belleza, qué belleza, qué belleza. O sea, qué inspirador. De verdad que sí. Me encantó, feliz. Ha sido una manera impresionante de conocer muchas cosas que afortunadamente por este medio no solo nos estamos dando nosotros cuenta de todo esto, sino que muchas personas se van a dar cuenta y se van a enterar y van a investigar y se les creó esa semillita de inquietud. Recordar que las mujeres debemos de ser más compasivas con nosotras mismas, no tirarnos tan duro, no ser personas que nos criticamos tan fuertemente,
tratar de, como lo dice usted, de esa manera tan bonita de una juntanza. Esa palabra para mí es preciosa porque si no la había escuchado, pero tiene mucha connotación, me parece súper bonita. Y ese buffet de posibilidades, wow, sí, o sea, definitivamente es cierto. Entonces, no, felices y muy agradecidas, muy bello todo la manera en que expuso todas sus ideas y que fueron realmente muy válidas. Entonces, muchísimas gracias, de verdad que sí. Bueno, yo también quiero como para culminar decir que pues yo siento que esta conversación que acabamos de tener nos hace un llamado a valorarnos básicamente como mujeres, a ser conscientes de la importancia de apoyarnos entre nosotras mismas, a lograr ese equilibrio entre la energía masculina, que sigue siendo muy predominante, y la femenina, y principalmente a no tener miedo a expresarnos y fomentar el respeto para llegar a la igualdad. Me parece que esa reflexión como que de alguna forma fue la información que me llegó de lo que me explicó Mariana, y de verdad que me siento muy agradecida porque nos permitiera como tenerla aquí en este episodio, que ella nos pueda brindar toda esa información tan bonita, tan interesante, tan sabia. Es que de verdad uno viviendo en un mundo tan machista de pronto pierde como esa esencia de la parte femenina. Entonces qué bonito sembrar esa semilla de conciencia en nosotras y en las personas que nos están escuchando. Yo quiero agregar algo a lo que dijo Eri, y ella decía de ser un apoyo entre nosotras, y de verdad que a lo mejor porque como que toda la vida hemos tenido que estar como guerreando la posición, nuestros derechos, como que nos vemos entre nosotras como competencia, y entre mujeres es como que más duro nos damos, y es muy importante empezar a vernos como aliadas y no como rivales, no hacernos la vida imposible, sino apoyarnos, darnos la mano y saber que juntas podemos seguir la lucha. Ok, de verdad que felices. Los esperamos en el próximo episodio de nuestro podcast. Hasta pronto y nos volveremos a ver. Hasta luego. Muchas gracias por llegar hasta acá, por escucharnos, por apoyarnos. Los esperamos en el próximo episodio, que creemos que también vamos a tener una invitada súper especial hablándonos de un tema muy importante. Así es, muchas gracias. La verdad es que estamos muy contentos y contentas todas de tener la audiencia que estamos teniendo en este momento. También los invitamos a que se pasen por nuestro Instagram, que es @lasregeneradas, en donde también tenemos mucha información muy valiosa que les puede como ayudar como a complementar todo esto que les estamos dando en los podcasts, en los episodios. Entonces, agradeciéndoles mucho por llegar hasta acá, hasta este punto. Les enviamos mucha luz y mucho amor y nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego. Ya son Las Regeneradas, el podcast.